para entender en dónde venimos, de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde podemos encaminarnos. El romanticismo es un movimiento cultural que también dejó su huella en la historia de la literatura, como movimiento literario. De lo que hoy nos ocupamos es del desarrollo del romanticismo en España y de cuáles son las características del romanticismo español. Muy bien, esto quiere decir que el romanticismo se refiere a la lucha, muy bien, por la libertad, muy bien, de dónde somos o quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer. Es lo que significa el romanticismo, muy bien, es lo que significa. Y el romanticismo ha empezado lo que es en España, muy bien, ahí es donde ha empezado el romanticismo. Muy bien. ¿Qué es el romanticismo, no? Como que dice, el romanticismo fue un movimiento artístico y literario que triunfó en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Recuerden, ha sido en Europa, más que todo en España, en el siglo XIX. El romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica, tan importante que todavía hoy viven muchos de sus principios: libertad, individualismo, democracia, nacionalismo. Muy bien. En la historia, ¿no?, se trata sobre la política, social e ideológica. En la literatura es por la revolución artística, muy bien, que hasta hoy en día se sigue utilizando este tipo de arte. Muy bien. ¿Y cuáles eran esos tipos de arte? Era la lucha por la libertad y el individualismo. Muy bien. De eso que se trata. Muy bien. El romanticismo literario español, ¿no? El romanticismo se caracteriza por la creación de obras profundas e íntimas. Y su lema como movimiento cultural es la libertad en todos sus frentes. En el mundo de la literatura, el romanticismo fue un movimiento cultural, muy bien, que se produce al final del siglo XVIII, pero que no termina de establecerse del todo en la cultura hasta el siglo XIX, y partiendo de varios países europeos. Muy bien, como aquí dicen, ¿no? El romanticismo fue muy íntimo. ¿A qué quiere decir con íntimo? Muy bien, se refiere a que las obras literarias ya se hacían más personales. Muy bien, a eso se refiere con íntimo. Muy bien, y más que todo hacían sobre obras culturales, ¿no? Y que esa obra cultural era la lucha por la libertad, ¿no? Es lo que se refería con el movimiento cultural, el romanticismo. Muy bien, a eso se refería. En el mundo del romanticismo, de la literatura, como aquí dice, ¿no?, el romanticismo fue un movimiento cultural. Muy bien, más aquí lo que más se han abocado es en la cultura, en qué es lo que van a hacer. A eso es lo que se refiere. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a contar? Muy bien, y las obras del romanticismo ya eran más originales. ¿Por qué? Porque hablaban de las personas, de cómo vivían, qué es lo que hacían, muy bien, para sobrevivir. Muy bien, es lo que contaba el romanticismo. Muy bien, el romanticismo español es una época de la libertad, ¿no?, que ha surgido desde la Revolución Francesa. Muy bien. Continuemos entonces. Muy bien. El romanticismo, ¿no? Dos tendencias, ¿no? Hubo dos tendencias, que era la conservadora y la liberal. La conservadora reivindica los valores tradicionales, patrióticos y religiosos, ¿no? Eso quiere decir que más se ha escrito sobre la religión, ¿no?, y tradiciones patrióticos, muy bien, como Rivas y Zorrilla en España, Walter Scott en Inglaterra y Chateaubriand en Francia. La liberal
encarna los valores progresistas y revolucionarios, ¿no? Larra y Espronceda en España, Víctor Hugo y Alejandro Dumas en Francia. Muy bien, se lucha por la libertad, es lo que quiere constarnos. Muy bien, su origen, ¿no? El origen del término romanticismo dista de ser claro. La revolución del movimiento cambia según el país. En el siglo XVII aparece ya en Inglaterra con varios significados: de irreal, emocionante, amoroso, apasional y emotivo. En Alemania se le describe como medieval. En 1798, el diccionario de la Academia Francesa recoge el sentido natural y el sentido literario del romantique, ¿no? En España hay que esperar hasta 1805 para dar con la expresión romanticista. Muy bien, entonces, como aquí quiere decir, ¿no? Su origen ha sido en el siglo XVII, que ha empezado en Inglaterra. Luego de Inglaterra se fue a Alemania y ahí será denominado como romantique, ¿no? Luego vino a España, ¿no? Y se la ha denominado como el romanticismo, se lo ha denominado. Luego viene lo que es el costumbrismo, ¿no? Generado en el seno del romanticismo como un signo de melancolía por los valores y costumbres del pasado. Fija su atención en hábitos contemporáneos. Desde el punto de vista de las clases populares y se da en un lenguaje purista y castizo. Muy bien. El principal autor costumbrista es Mesoleno Romanos. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? Muy bien. Que el romanticismo, el vocabulario del romanticismo era más coloquial. Muy bien. Es lo que quiere decir, más coloquial. Y purista. ¿Qué significa purista? Purista quiere decir un lenguaje propio. Muy bien. Es lo que se quiere referir a un lenguaje propio, donde podemos hablar la manera como nosotros nos expresamos. A eso es lo que se refiere, purista. Muy bien. Castizo quiere decir un lenguaje coloquial. Coloquial quiere decir un lenguaje que todas las personas pudiesen comprender ese tema. Muy bien. Lo que se está escribiendo, que las demás personas puedan entender. A eso es lo que se está refiriendo. Perdón. Muy bien. A eso es lo que se está refiriendo el costumbrismo. Y no solamente eso, ¿no? Que había también un signo de melancolía. Muy bien. ¿Qué es la melancolía? ¿No? Obras que terminan en totalmente tristeza. Es lo que quiere decirse con melancolía, con datos exagerados. Es lo que quiere decir melancolía, ¿no? Y por los valores y costumbres del pasado. Muy bien. ¿Qué es lo que hacían las personas, no? ¿O por qué es lo que hacían de esa manera? A eso que se refiere, muy bien, con costumbres del pasado. Muy bien. Fíjense su atención de los hábitos. Muy bien. Los hábitos. ¿Cómo eran sus hábitos de ellos? ¿Qué es lo que hacían, ¿no? En la época del romanticismo. ¿Cómo vivían? ¿No? A eso que se refiere con sus hábitos. Muy bien. Desde el punto de vista de las clases populares, especialmente las obras literarias que en este caso se escribían, ya era más sobre la gente de tercer mundo, muy bien, o personas de escasos recursos. A eso es lo que se refiere, muy bien, porque hace mucho tiempo se escribían obras solamente del burgués, pero al clero ya no le interesaba. Muy bien, en este caso, las obras literarias ya eran más referidas sobre el clero, donde el clero ya era el personaje principal de las obras literarias. Muy bien, y el burgués ya pasaba, ya no tenía un papel muy importante en las demás obras literarias.
Muy bien, es por eso que se ha hecho una lucha, por eso se llama lo que es la lucha, ¿no? De la revolución de la libertad, muy bien, donde no solamente las personas ricas pueden ser el protagonista, sino también pueden ser los de la clase o los de la clase baja o el clero, muy bien, es lo que se está refiriendo con el romanticismo y en este caso con el costumbrismo. Luego vienen sus valores exaltados en el romanticismo. El romanticismo exalta como máximos valores el cristianismo. Como les había dicho hace rato, que el romanticismo hasta hoy en día se sigue utilizando uno de sus artes, ¿no? El cristianismo, ¿no? Hoy en día las obras literarias aún se sigue hablando sobre el cristianismo. Muy bien, aún se sigue hablando. El trono, o sea, el poder de una persona, qué es lo que desea. Muchas de las personas a veces desean el poder, el trono, el poder absoluto lo desean. Muy bien, eso era en el romanticismo, pero hasta hoy en día se sigue hablando de eso. Muy bien, se sigue hablando de tener el poder de cada uno. La patria, ¿no? La patria, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Por qué es lo que luchamos? Muy bien, en esos tiempos se luchaba por la patria. Muy bien, defender sus valores. ¿Qué es lo que querían? Defender sus valores. Muy bien. Pero también defienden los valores representados por la iglesia y por el Estado, los derechos del individuo delante de la sociedad y las leyes. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Defiende los valores que se han respetado. Muy bien, representados, muy bien, los valores de la iglesia. Muy bien, porque como ustedes saben, hay varias religiones, hay bastantes y miles de religiones, muy bien, pero el cristianismo es el más común que todos tenemos, muy bien, pero algunos pueden tener diferentes valores, muy bien, pero aún así siguen respetando sus valores, muy bien, es lo que se refiere. Y el Estado, ¿qué es lo que propone? ¿No? Reclamar los derechos, ¿no? De cada individuo. Porque en ese tiempo, en esas épocas, los derechos no eran partícipe de cada uno. Muy bien, el clero no tenía voz ni voto. Muy bien, es porque la gente se ha levantado en armas y ha empezado a pedir el mismo tratamiento que los burgueses. Muy bien, el mismo tratamiento. Muy bien, es por eso que se llama la época del romanticismo. El hombre romántico, dice. El hombre romántico se caracteriza también por su aislamiento y soledad, temas básicos del romanticismo. Muy bien. Bueno, también era una época de romance, ¿no? Pero en este caso, el hombre se aislaba, ¿no? Del romance. Muy bien. Se aislaba y más escribía sobre la soledad que había en esos tiempos. La soledad es lo que ellos escribían, ¿no? Temas básicos que eran del romanticismo. Nacionalismo. En el romanticismo aparece una cierta obsesión por buscar las raíces de cada pueblo, en su historia, en su literatura, en su cultura. Muy bien. Nacionalismo quiere decir escribir, ¿no? Las raíces, ¿no? O sea, raíces, ¿a qué me refiero? ¿No? Me refiero de dónde venimos realmente. Muy bien. Es lo que se refiere con raíces. ¿Quiénes somos realmente y cuál es nuestro objetivo al estar aquí? Ese era lo que se refiere con el nacionalismo, ¿no? Que cada pueblo tiene una historia, y eso es cierto. Hasta hoy en día, cada pueblo tiene una historia, ¿no? Diferente historia, ¿no? De cómo ha surgido, cuál era su origen, y ahora cómo está. Muy bien, a él lo que se refiere. Y en su literatura, en su cultura. Muy bien, ya que vamos a ver cómo se ha originado, ahora tenemos que saber
¿Cómo es la cultura? Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Muy bien. ¿Qué tradiciones tienen? A eso que se refiere con el nacionalismo. A lo que se refiere. Muy bien. También está lo que es el irracionalismo, ¿no? Los románticos rechazan la razón y todo lo racional. Muy bien. ¿Qué quiere decir racional? No, pero, ¿no? Rechazan toda la razón. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Quiere decir que las obras que ellos escribían no eran hechos verídicos. Muy bien. Muchos de ellos eran fantasiosos. Muy bien. Estaban mezclados contra lo fantasía y lo real. Había una mezcla entre ellos. Pero era más irracional. Muy bien. O sea, aquí me refiero con irracional. Era más fantasioso. Muy bien. Es lo que quiere decir irracional, ¿no? Pero, y sobre todo aquí, como aquí dice, ¿no? Rechazan todo lo que es lo racional, ¿no? Todo lo verídico lo rechazan, muy bien, y escriben más que todo sobre lo irracional. ¿Esto a qué se refiere? Que ellos eh, alteraban la información. Es lo que nos está diciendo con lo irracional. Alteraban la información. Y es por eso que lo hacían de modo eh, fantasioso. Es lo que se refiere con irracional. Subjetivismo, ¿no? En el romanticismo se le concede una gran importancia a las emociones, los sueños o las fantasías. Ahí está, ¿no? Luego de rechazar la razón, viene lo que es lo emocional, ¿no? Lo fantasioso, está diciendo aquí, ¿no? Bien. En este caso, ¿por qué se dice así? El subjetivismo, ¿no? Se le llama así porque más se escribía de las emociones. ¿Qué es lo que sentía esa persona? ¿No? Al luchar por la libertad, ¿qué es lo que va a obtener? ¿O qué es lo que va a conseguir? Es lo que nos está indicando. Muy bien, es lo que nos está indicando. Sus sueños, ¿no? ¿Qué sueños tiene esa persona? ¿No? Porque todas las personas tenemos un sueño, incluso ustedes tienen un sueño, ¿no? De ser algo en la vida. Muy bien, ¿qué emociones tenemos? Todos tenemos emociones, ¿verdad? Y tenemos fantasías. Al soñar tenemos fantasías. Muy bien, es lo que se refiere con el subjetivismo. Pero nada de esto va a ser algo real. Muy bien, los sueños que nosotros tenemos, ¿no? Los sueños que tenemos, las fantasías, ¿no? Que me gustaría ser así, 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 así. Muy bien, por eso se llama lo que es el subjetivismo. Muy bien, el espíritu idealista. Los románticos sienten una gran predilección por lo absoluto, lo ideal, en conexión con la filosofía idealista. Muy bien. Aquí, ¿a qué se refiere con el espíritu idealista? Muy bien. Se refiere a tu yo, o sea, a tu conciencia se refiere. Muy bien. ¿Cuál es lo ideal? Lo perfecto que sería. Muy bien. Ya que ustedes tienen sueños y emociones y fantasías, ahora, ¿cuál sería lo ideal? ¿No? Es lo que se está refiriendo. La conexión con la filosofía idealista. ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Es lo que se está refiriendo con filosofía idealista. Muy bien. Luego viene lo que es el nacionalismo romántico y literatura. El romanticismo en literatura significa libertad. Muy bien. No la lucha, bueno, aquí en historia es diferente. Muy bien. En historia es diferente. En la literatura se le llama libertad porque las personas, como les acabo de decirles, ¿no? Las personas las personas pobres ya podían estar en las obras literarias, ¿no? Pero no solamente estar, sino es que ellos ya podían ser los protagonistas. A eso que se llama libertad, ¿no? Pero no solamente eso. ¿Qué más, no? En la elección de la forma y
en la elección del contenido. ¿Qué está diciendo aquí? En el romanticismo, una persona puede escribir su propia vida, su propia obra literaria, y puede escribir como a él le convenga. Muy bien, como él quiera escribirlo. Eso se refiere con la libertad. Muy bien, a eso se refiere con la libertad. En historia tiene otro significado, la lucha por la libertad. Muy bien, entonces, a eso se refiere con el romanticismo, ¿no? Que yo voy a escribir como me plazca, voy a hacer como me plazca. A eso se refiere, es por eso que las obras literarias en ese tiempo eran coloquiales, ¿no? Las obras literarias se escribían con jergas, es lo que se está refiriendo. Muy bien, se trata de una literatura de una literatura revolucionaria, por cuanto supone la liquidación de la norma clásica y la enemiga de los neoclasicistas. Muy bien, ¿qué quiere decir neoclasicismo? Rechazo por el antiguo. Es lo que quiere decir neoclasicismo. En este caso, ellos estaban disgustos, ¿no?, en seguir las normas. Es lo que quiere decir neoclasicismo, ¿no? Porque al escribir una obra literaria tienes que seguir ciertas normas, ¿no? Ciertos prospectos tienes que seguir. Muy bien, a eso que se refiere. Incluso hasta el idioma, ¿cómo vas a escribir? ¿No? Es por eso que en el romanticismo se le llama la lucha por la libertad. ¿Qué significa libertad? Aquí, ¿no? Voy a escribir como me venga y voy a escribir como me plazca. Muy bien. En Francia se dio la más cruenta batalla entre clásico y romanticismo. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Los clásicos y románticos. Clásicos, ¿no? Que no van a perderse. Muy bien, romántico, ¿no? Lo nuevo que estaba surgiendo. Muy bien, a algunos sí les gustaba, ¿no?, el romántico, pero lo que no les gustaba era el vocabulario que ellos escribían, ¿no? Mientras que lo clásico es lo que estaba más en auge. Muy bien, pero el romanticismo no tanto. Muy bien, porque cualquier persona ya podía escribir su propia vida o su propia obra literaria. Muy bien, pero el contenido era totalmente vulgar. Es lo que se refiere, era totalmente vulgar. Muy bien, es lo que se refiere. Muy bien, ¿no? Temas del romanticismo, o temas de románticos, muy bien. Como les acabo de decir, es el subjetivismo, que se refiere al amor y sentimientos, al ansia de felicidad y posesión de lo infinito, naturaleza e historia, la religión, conflictos sociales, rechazo de la vida y culto a la muerte, tumbas, cementerios, almas y espíritus, pesimismo y atracción por lo nocturno y misterio. El autor romántico utilizará en sus obras como temas principales. Muy bien. Entonces, sus temas eran más subjetivismo. Muy bien. Que era sobre el amor y los sentimientos. Muy bien. El ansiar la felicidad y la posesión del infinito. Y es lo que hoy en día aún ansiamos eso, ¿verdad? La felicidad y poseer lo infinito. ¿A qué se refiere con lo infinito? Muy bien, tener el control del dinero es lo que se refiere. Porque lo que ansiamos hoy en día, ¿qué es? Primero lo que ansiamos es tener dinero, luego la felicidad. Muy bien, a eso se refiere con la posesión de lo infinito. Muy bien. También es los conflictos sociales, ¿no? Gobernar, tener el control de la gente. Porque si una persona va a ser rico, ¿no?, va a tener conflictos sociales, ¿verdad? Y es por eso que el romanticismo había grandes batallas, ¿no? Como era la finalización de la Revolución Francesa. Ahí es cuando se ha surgido este tema, como les acabo de decirles, ¿no? El romanticismo. Muy bien. El rechazo de la vida, lo oculto. Muy bien. Más que todo se
atraían lo que es el pesimismo. Muy bien, porque generalmente las personas que no podían cumplir sus sueños eran pesimistas. Muy bien, y eso es lo que más atraía al lector. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya que no ha cumplido su sueño, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? A eso es lo que está refiriendo con su pesimismo. Muy bien, porque eso era un misterio. Y para el lector, eso era de gran atracción. Muy bien. La leyenda, ¿no? El autor romántico revisa tanto las tradiciones como el folclore. El periodo más utilizado por los escritores románticos es la Edad Media, una época llena de mitos y leyendas, donde los caballeros, princesas, reyes o héroes son los principales protagonistas. Muy bien. En esas épocas, en el romanticismo, ha surgido lo que es la leyenda. Muy bien, es lo que ha surgido más. Muy bien, pero ellos han escrito sobre el folclore, ¿no? De qué es lo que ellos iban a hacer, cómo era la gente, cómo vivía, ¿no? De dónde viene, lo que acabo de decirles. Muy bien, y eso se basaban lo que es en el folclore, en las tradiciones que una persona hacía. Muy bien. Y todo esto ha surgido donde era la Edad Media. Muy bien. En la Edad Media hablaban sobre los mitos y leyendas. Muy bien. Hablaban sobre caballeros y princesas. Muy bien. Reyes o héroes, que eran los principales protagonistas. Bueno, en esas épocas, ¿no? Eran las principales épocas. Pero en el romanticismo ya no era así, ¿no? Los principales protagonistas ya era el clero, ¿no? La gente de bajos recursos. Ellos ya eran los protagonistas. Muy bien. Es por eso que ellos han escrito más sobre la tradición, sobre el folclore que existe o que hay. Muy bien. El amor, ¿no? Un tema central de sus componentes, de sus composiciones. El autor romántico no ve en el amor un periodo feliz, sino un periodo de sufrimiento. Muy bien. En esas épocas, el amor, no era un periodo, como que dicen, no era un periodo feliz, sino era una época de sufrimiento. Muy bien. ¿Por qué se le llama así? Una época de sufrimiento. Muy bien. Porque en esas épocas, ¿no? El clero no tenía, como les acabo de decir, no tenía voz ni voto. Él solo tenía que trabajar para el burgués, tenía que trabajar de día, no, las 24 horas es donde tenía que trabajar. Y la esposa también tenía que trabajar, ¿no? Para poder mantener a su familia. Pero como ambos no podían mantener a la familia, ¿qué es lo que hacían? ¿No? Algunos asesinaban a sus propios hijos. Muy bien. Es por eso que se llama un periodo de sufrimiento. Y es por eso que las personas han luchado tener un voz y voto al igual que el burgués. Muy bien. Es lo que se refiere. Pero hoy en día este tema aún sigue siendo controversial, ¿no? Como les acabo de decirles, este romanticismo aún se siguen utilizando sus puntos de vista, ¿no? Y aún se sigue diciendo que la felicidad, ¿no? El amor es un periodo nada más de felicidad, pero más que todo va a ser más de sufrimiento. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Las personas cuando se enamoran de jóvenes, ¿qué hacen luego? ¿No? Se arrepienten luego, ¿no? ¿Y qué buscan? Buscan separarse de la familia. Muy bien. ¿Por qué? Porque como es joven, aún él no ha completado todo lo que él debería de hacer. Muy bien. Es el tema de hoy en día. Las personas de hoy en día, ¿no? En la edad moderna, ¿qué pasa? Las personas ya se juntan a temprana edad. A los 18, 19, ya se están juntando. Ya tienen incluso hasta hijos, ¿no? Pero es una época de sufrimiento, ¿no? Porque como son jóvenes, aún no han disfrutado o no han vivido lo que es la vida.
¿no? Y es por eso que hay muchas trifulcas en una familia joven. Muy bien, es lo que está. En el pasado no era similar, en el pasado era porque no había dinero. Muy bien, ambas personas tenían que trabajar. Muy bien, a eso se refiere. El amor como algo imposible de alcanzar, que habitualmente acaba en tragedia. Un amor que consigue conmover al lector por su extrema sensibilidad. Muy bien, eso es lo que pasaba. Y como les acabo de decirles, ¿no? En el romanticismo se escribía más sobre la melancolía. ¿Y qué es melancolía? ¿No? Hacer cosas exageradas, ¿no? Es lo que ellos. Y al hacer una cosa exagerada, al lector le atraía mucho más. Muy bien, le hacía conmover mucho más todavía. Muy bien, es lo que pasa, o es lo que ha pasado en el romanticismo. Muy bien, la muerte, ¿no? La muerte es otro de los temas más utilizados por los autores románticos, siendo la muerte el medio por el que el autor se libera del dolor y del sufrimiento del amor no correspondido o el amor de tragedia. Muy bien, aquellas personas que no han podido conseguir o han conseguido el amor, pero al no poder conseguir el amor que ellos esperaban, ¿qué hacían muchos de ellos? ¿No? Para ellos, la muerte era, ¿cómo puedo decir eso? A ver, era la solución a sus problemas. Es lo que ellos buscaban. Muy bien. Tanto es así que muchos de los poetas románticos finalizaron su existencia con el suicidio. Muy bien, eso es lo que ha pasado. Muy bien, es por eso que se llama tragedia o melancolía. Muy bien, ¿qué era tragedia? Tragedia es cuando una obra, ¿no? No va a terminar en un final feliz, ¿no? Generalmente las novelas coreanas, ¿sí han visto? Casi la mayoría de las novelas coreanas terminan en tragedia y a la vez la mayoría de las películas, perdón, las novelas coreanas son melancólicas. Muy bien, es lo que se refiere con tragedia y melancolía. Muy bien, y es lo que más nos atrae, ¿verdad? Al tener un final tan trágico, ¿no? Al tener un final tan trágico, eso es lo que llama la atención al lector. Muy bien, es lo que pasa aquí. Muy bien. La religión. Los temas religiosos son muy recurrentes en la literatura española romántica. Muy bien. En la literatura, la religión era un tema muy recurrente. Muy bien. ¿Qué quiere decir recurrente? Que a menudo se hablaba de ello. Es lo que quiere decir. Muy bien. Y en este caso, ¿de qué religión hablaban? Hablaban, como acabo de decirles, hablaban sobre el cristianismo. Es lo que se refiere. Hablaban sobre el cristianismo. Siempre vista desde el sentimiento del romántico. Muy bien. ¿Qué quiere decir con eso, no? Siempre vista desde el sentimiento del romántico. Muy bien. En esas épocas, ¿no? Divorciarse era un pecado. Es lo que se refiere. El amor tenía un valor, pero muy, muy sentimental. Cuando te juntabas con una persona, no podías separarte. A eso que se refiere, porque el Papa ordenaba eso. Y es lo que él mandaba a todos. Muy bien. No podían separarse, aun quieras o no. Solamente podían separarse cuando la pareja llegaba a fallecer. Solamente es el único donde podían separarse. Muy bien. El autor romántico se revela contra Dios. Muy bien. Pero al ser así, muchos de los autores se han revelado contra Dios. Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas de las personas cuando se casaban, ellos podían tener la obligación de separarse. Es lo que están diciendo aquí. Muy bien. Por eso los autores estaban en contra de Dios, ¿no?
le hace responsable de todo el sufrimiento que siente el autor, incluso del dolor y el sufrimiento que vive la humanidad. ¿Por qué uno se divorcia? Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Porque aquí le están culpando a Dios, ¿no? Porque la religión que dice, ¿no? Que debes de quedarte con Él hasta el final, ¿no? Quieras o no, debes de cuidarte hasta el final. Pero el autor dice aquí que no, eso no era válido. Muy bien, una persona podía elegir, podía decidir si quería cambiar o separarse de ella. Es lo que está refiriéndose. Muy bien, de separarse. ¿Por qué? ¿No? Porque aquí surge lo que es el sufrimiento del amor, ¿no? Como aquí Shakespeare dice, ¿no? Su obra, donde Shakespeare, ¿no? Su lema que dijo, el amor uno va a encontrar al final del camino, ¿no? Y ese era el lema que más se utilizaba, ¿no? ¿Qué quiere decir con ese lema? ¿No? Siempre también dijo que el amor es ciego, ¿no? Son dos lemas que los autores todo el tiempo han utilizado. Muy bien. El primero, ¿qué dice? Que, ¿cómo era? El primero era, el amor se va a encontrarse en el último de tu viaje. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú, al casarte con esa persona, no vas a encontrar lo que es el amor verdadero. Vas a encontrar con otra persona. Muy bien. Es lo que se refiere con Shakespeare. El amor es ciego. Eso es cierto. Hasta hoy en día ese lema se sigue escuchando. Todo el mundo lo sigue utilizando. Que el amor es ciego. Muy bien. No vemos cómo realmente es el amor, ¿no? Al principio, ¿no? Para ellos el amor era algo hermoso y lindo. Pero luego, ¿qué pasa? Es la otra cara de la moneda, ¿no? Llena de sufrimiento. Es lo que se refiere los autores, muy bien. Bueno, les estoy hablando en la literatura, no en la vida real, ¿no? No tomen en la vida real, lo estoy tomando en la literatura, como ellos lo hacían, muy bien. Entonces, es lo que ellos hacían, muy bien. Dios le hace responsable de todo el sufrimiento. Muy bien, los autores pensaban que cuando una persona se juntaban, el sufrimiento que esa pareja sentía era por culpa de Dios. Muy bien, en la literatura, por si acaso, en la literatura. Muy bien. Luego viene lo que son los temas políticos. Muy bien, los autores románticos potenciaban, ¿no? Potenciaban el nacionalismo, muy bien, buscaban un mundo libre, justo y alejado del absolutismo imperante. Muy bien, ¿qué es lo que hacía un autor? Muy bien, un autor al escribir los temas escribía sobre un mundo libre. Muy bien, ¿qué quiere decir libre? Muy bien, esta persona puede hacer lo que le plazca. Eso quiere decir libertad, muy bien, pero lo cual no sucedía en esas épocas, muy bien, pero las personas ansiaban tener esa libertad, ¿no? Ansiaban tener esa libertad, ¿no? Justo y alejado del absolutismo imperante. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Alejarse de los burgueses, alejarse que nadie nos pueda gobernar. Es lo que se refiere con el absolutismo. Muy bien. Si una persona es rica, no tiene la obligación de gobernarnos. Eso es lo que dice. Como acabo de decirles, ¿no? Las obras literarias en esas épocas eran fantasiosos y emocionales, ¿no? Y todas las personas buscaban eso. La emoción de ellos era buscar la libertad, ¿no? Que nadie pueda ordenarles a ellos. Muy bien, es lo que quiere decir. Los temas sociales también eran recurrentes. Muy bien, los temas sociales, ¿no? Como hoy en día aquí en Bolivia. Hay mucho de qué hablar, ¿no?
los temas sociales. Aquí, por ejemplo, aquí en La Paz, todo el tiempo, y es común aquí ver, ¿no? Marchas, protestas, ¿no? Es común. En esas épocas, hacer una marcha y una protesta era algo inusual. Y si había esos tipos de marchas o protestas, eras castigado. Muy bien, pero la gente lo ansiaba y lo hacía. Es por eso que ha surgido lo que es la Revolución Francesa. Muy bien. Pero ¿por qué hacían ese tipo de marchas y protestas? ¿No? Porque ellos buscaban lo que era, como aquí dicen, ¿no? Donde se buscaba la liberación del pueblo oprimido y reprimido. Es lo que ellos buscaban. Muy bien. La opresión. Muy bien. Al ser libres. Es lo que se refiere con la libertad. Muy bien. Los temas políticos eran también muy importantes, como acabo de mencionar, pero todo lo que les estoy contando era solamente en obras literarias. Muy bien. En suicidarse, en maldecir a Dios, ¿no? Toda la culpa es de Dios por este sufrimiento que estoy pasando, ¿no? Todo era en la literatura, no lo vayan a tomarlo personal. Muy bien, es lo que yo me estoy refiriendo. El romanticismo se refiere a eso. Muy bien. Escribir, cualquier persona ya puede escribir, ¿no? Lo que le plazca y lo que le venga. Puede escribir de su vida o de lo que más le convenga. El contenido puede ser libre. Muy bien. Eso se refiere a lo que es el romanticismo. Muy bien. Cualquier persona puede escribir lo que le plazca y como quiera, ¿no? Y rechazar lo que es el neoclasicismo. Muy bien, o sea, ¿qué significaba eso? Rechazar las reglas de cómo escribir. Muy bien, hasta hoy en día el romanticismo ha prevalecido. Muy bien, hoy en día ya cualquier persona puede escribir una obra literaria. Cualquier persona puede escribir una obra literaria. No siempre tiene que seguir ciertas reglas para escribir, ¿no? No siempre, ¿no? Pero puede escribir, ya sea de lo que él quiera. Muy bien. Bueno, señores, eso es todo por hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda sobre el romanticismo? Bueno, recordarles que el romanticismo ha surgido, muy bien, en el siglo XIX. Muy bien, ha surgido lo que es bueno, su origen tiene en Inglaterra, luego ha pasado lo que es a Alemania, luego se vino a España, donde se ha llamado, ahí donde se llamó el romanticismo. Muy bien, recuerden entonces, la fecha que ha surgido fue en el siglo XIX. O también entonces pueden decir que el romanticismo ha iniciado con la finalización de la Revolución Francesa. Muy bien, a tomar en cuenta esos puntos. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda? ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo significa la lucha por la libertad. No me refiero a la lucha por la libertad no me refiero a eso. Libertad se refiere a que tú puedes escribir como te convenga, como tú quieras. Eso quiere decir el romanticismo, ¿no? Lucha por la libertad. Cualquier persona ya puede escribir, ¿no? Eso significa romanticismo. No tú no puedes seguir ciertas reglas para escribir una obra literaria. Eso significa romanticismo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, si no hay preguntas, ahora sí. Bien, entonces eso sería toda la clase de hoy. Ahora sí doy paso al profe Franklin. Profe Franklin.